la muerte, es un misterio que a menudo se cierne sobre nosotros como una sombra. Pero en las morgues, ese misterio toma formas que son más espeluznantes que cualquier pesadilla. Los veteranos que trabajan en estos lugares no solo han endurecido sus almas, sino que también se han convertido en los guardianes de historias que desafían la lógica y atormentan la imaginación. Prepárate para entrar en un mundo donde lo cotidiano y lo macabro se entrelazan, donde los cuerpos no siempre guardan silencio y los secretos más oscuros de la humanidad emergen. Estas son 3 historias más terroríficas de morgues. El lápiz carmesí. El cuerpo de una mujer de 60 años llegó a la morgue después de un accidente aparentemente menor. Las radiografías revelaron algo perturbador. Un objeto extraño estaba incrustado en su cerebro. Durante la autopsia, los médicos descubrieron que se trataba de un lápiz labial. La mujer se estaba maquillando mientras conducía cuando fue golpeada por otro auto. En el impacto, el lápiz atravesó su nariz, perforando tejidos y cartílagos hasta alojarse en su cerebro. Una coincidencia trágica que transformó un hábito común en un evento fatal. Los forenses, acostumbrados a todo tipo de lesiones, quedaron atónitos ante este caso que parecía sacado de una película de terror. Sin embargo, lo que comenzó como un accidente inusual, pronto se convirtió en el centro de una serie de eventos inexplicables que atormentarían a quienes trabajaban en la morgue. La noche en que el cuerpo fue ingresado, un silencio opresivo se instaló en las frías salas de metal. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas, y la sensación de ser observado se hacía ineludible. El doctor Adrián Flores, encargado de realizar la autopsia, recordaba claramente cómo se había sentido al extraer el lápiz del cráneo de la mujer. El objeto, de un rojo intenso y con letras doradas que parecían brillar bajo la luz artificial, estaba sorprendentemente intacto. Al sostenerlo, una extraña frialdad recorrió su cuerpo, como si el lápiz guardara una esencia helada. Intentó ignorar la sensación y continuar con su trabajo, pero algo en su interior le decía que ese objeto no era normal. Esa misma noche, mientras revisaba los informes en su oficina, Adrián escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, no había nadie. Pensando que era algún error, regresó a su escritorio, pero el golpeteo se repitió, esta vez más fuerte. Inspeccionó los pasillos, convencido de que alguien le estaba jugando una broma, pero todo estaba desierto. Al regresar, encontró el lápiz labial sobre su escritorio, aunque recordaba claramente haberlo dejado en la sala de autopsias. Decidió no darle importancia. Quizás estaba más cansado de lo que pensaba y lo había llevado consigo sin darse cuenta. Pero conforme avanzaban las horas, los sucesos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y, en varias ocasiones, creyó escuchar una voz femenina susurrando su nombre. Adrián trató de racionalizarlo todo. La morgue era un lugar que inspiraba miedo por naturaleza, pero nada de lo que había vivido antes se comparaba con esa sensación de ser acechado. Finalmente, decidió guardar el lápiz en una caja de evidencias y marcharse a casa,
esperando que el descanso despejara su mente. Sin embargo, los extraños acontecimientos lo siguieron fuera de la morgue. Esa noche soñó con la mujer. Estaba sentada frente a un espejo, maquillándose con movimientos lentos y precisos, pero su rostro era extrañamente borroso, como si estuviera cubierto por una capa de niebla. De repente, levantó la vista y sus ojos, oscuros y vacíos, lo miraron fijamente. «Devuélvemelo», susurró con una voz que era un eco gélido en su mente. Adrián despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. A pesar de que intentó convencerse de que solo era un sueño, la sensación de que algo estaba profundamente mal no lo abandonó. Durante los días siguientes, los eventos se volvieron más perturbadores. En varias ocasiones, encontró el lápiz labial en lugares donde no debería estar: su escritorio, el asiento de su auto, incluso el bolsillo de su bata. Intentó deshacerse del objeto. Lo arrojó a un contenedor de desechos médicos, pero reapareció en la sala de autopsias al día siguiente. Lo enterró en un terreno baldío, pero esa misma noche lo encontró sobre su mesita de noche. Cada vez que lo veía, la frialdad que había sentido inicialmente se intensificaba, acompañada de un leve murmullo que parecía provenir del propio objeto. Adrián comenzó a investigar la vida de la mujer, convencido de que había algo que se le escapaba. Descubrió que se llamaba Laura Vega y que había sido una mujer solitaria. No tenía familia cercana ni amigos conocidos, pero los vecinos mencionaron que solía hablar sola y que, en varias ocasiones, la habían visto maquillándose compulsivamente frente a las ventanas de su casa, incluso durante la noche. Algunos decían que estaba obsesionada con su apariencia, mientras que otros aseguraban que era para ocultar algo. Mientras más investigaba, más oscura se volvía la historia. Encontró registros de que Laura había estado involucrada en un accidente similar décadas atrás, cuando era joven. En ese incidente, un hombre había muerto, y aunque Laura fue absuelta de cualquier culpa, los rumores en el vecindario sugerían que había algo más en la historia. Una vecina anciana mencionó que Laura había sido vista maquillándose en la escena del accidente, completamente ajena al caos que la rodeaba. Una noche, mientras revisaba los informes en su oficina, Adrián escuchó un golpe seco proveniente de la sala de autopsias. Armado con una linterna, se dirigió al lugar solo para encontrar el cuerpo de Laura fuera de su camilla, con el rostro vuelto hacia él. Sus ojos, antes cerrados, estaban abiertos y vacíos, pero con una expresión de desdén que lo paralizó. El lápiz labial estaba en su mano, y en la pared, escrito con trazos temblorosos y rojos, había un mensaje: «No es tuyo». El terror lo consumió. Adrián cayó de rodillas, incapaz de apartar la vista del cadáver. Las luces comenzaron a parpadear, y la sala se llenó de un susurro ensordecedor que parecía emanar de todas partes. En medio del caos, sintió una mano helada en su hombro y una voz que susurró: «Devuélvemelo». Adrián no recuerda cómo logró escapar de la morgue esa noche, pero cuando despertó en su casa, el lápiz labial estaba sobre su almohada, con nuevas palabras grabadas en él: «Tu turno». Desde entonces, su vida se convirtió en una espiral de locura. Soñaba con Laura cada noche, susurrando secretos incomprensibles mientras se maquillaba frente al espejo. En el trabajo,
sus compañeros comenzaron a evitarlo, alarmados por su aspecto demacrado y su comportamiento errático. Finalmente, incapaz de soportar más, decidió devolver el lápiz a la tumba de Laura. El día que lo hizo, llevó el objeto al cementerio y lo enterró junto a la lápida de la mujer. Mientras cavaba, sintió una paz momentánea, como si finalmente hubiera hecho lo correcto. Pero cuando colocó el lápiz en la tierra, escuchó una risa femenina que resonó en el aire, clara y burlona. Esa noche, Adrián no regresó a casa. Su auto fue encontrado abandonado cerca del cementerio, y sus compañeros de trabajo informaron que había estado actuando de manera extraña durante semanas. Algunos decían que había huido, otros que había sido reclamado. Meses después, la morgue recibió el cuerpo de un hombre que había muerto en circunstancias misteriosas. En su mano sostenía un lápiz labial rojo, intacto, con letras doradas que brillaban bajo la luz artificial. El cangrejo de la morgue. El tío Vincent siempre había sido un hombre peculiar. Su vida, repleta de excentricidades y un gusto particular por lo desconocido, lo había convertido en una figura intrigante y algo perturbadora dentro de la familia. Su casa, ubicada cerca de un pantano, estaba repleta de artefactos extraños, frascos con criaturas en formol y libros antiguos cuyo contenido nadie se atrevía a descifrar. Por eso, cuando lo encontraron muerto en su sala de estar, muchos lo consideraron el epílogo lógico de una existencia singular. El parte inicial del médico forense fue claro: infarto. Su rostro estaba contraído en una mueca de dolor, y los rastros de su última cena se esparcían sobre la mesa. Nadie dudó de la causa. Después de todo, Vincent había vivido sus últimos años en constante estrés, siempre hablando de presencias y llamados que nadie más podía escuchar. El cuerpo fue trasladado a la morgue local, un edificio frío y lúgubre que parecía congelado en el tiempo. Los técnicos comenzaron el procedimiento habitual. Mientras limpiaban el cuerpo y preparaban los instrumentos, un ruido sutil rompió el silencio, un crujido apenas perceptible. Al principio, lo atribuyeron a las instalaciones viejas o incluso a su imaginación. Pero entonces, el sonido se repitió, esta vez más claro, más orgánico. El técnico principal, Roberto, detuvo lo que estaba haciendo y miró a su asistente, Clara. ¿Lo escuchaste?, preguntó con un tono que intentaba ocultar su nerviosismo. Ella asintió, su rostro pálido, reflejando la misma inquietud que comenzaba a apoderarse de él. El ruido parecía venir del propio cuerpo de Vincent. Roberto intentó racionalizarlo. A veces, los cuerpos producen sonidos después de la muerte, gases, contracciones musculares, cosas normales. Pero cuando se acercaron al cadáver, el ruido se intensificó. Era un golpeteo irregular, acompañado por lo que parecían ser movimientos bajo la piel. Decidieron abrir el cuerpo de inmediato, siguiendo todos los protocolos médicos. La primera incisión reveló algo que no habían esperado. Entre los órganos internos, algo se movía. Clara retrocedió instintivamente mientras Roberto, paralizado por el asombro, observaba cómo una pinza negra y afilada emergía entre las entrañas de Vincent.
«Es un cangrejo», exclamó Clara, su voz temblando. El animal, de un rojo oscuro y un tamaño considerable, se movía con torpeza entre los órganos. Parecía desorientado, como si estuviera buscando una salida, pero lo más inquietante era cómo había llegado allí. Roberto, luchando por controlar su repulsión, comenzó a examinar el cuerpo con mayor detenimiento. El cangrejo había perforado varios tejidos en su recorrido, dejando tras de sí un rastro de daños internos. El esófago de Vincent estaba desgarrado y parte del estómago había sido destruido. Parecía imposible que el hombre hubiera sobrevivido a algo así. Pero lo más perturbador fue descubrir que el animal no había causado solo estragos físicos. Dentro de sus pinzas, Roberto encontró un pequeño fragmento de algo que no pertenecía al cuerpo humano, un trozo de un objeto metálico y oxidado. El hallazgo desató más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado el cangrejo al interior del cuerpo? Y lo más inquietante, ¿qué estaba buscando? Los días siguientes fueron una tormenta de especulaciones. Roberto, incapaz de dejar el caso, comenzó a investigar la vida de Vincent con una obsesividad que preocupó a sus colegas. Descubrió que el tío había estado visitando regularmente el pantano cercano a su casa. Algunos vecinos aseguraban que había construido una especie de altar entre los árboles, decorado con figuras talladas en madera y extraños amuletos. Otros hablaban de cantos y rezos en lenguas que nadie entendía. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, Roberto decidió visitar el lugar. Armado con una linterna y un cuchillo, siguió las indicaciones que había reunido. El pantano estaba envuelto en una niebla espesa, y cada paso que daba se hundía ligeramente en el terreno fangoso. Finalmente, llegó a un claro donde encontró el supuesto altar. Era una estructura improvisada, con ramas entrelazadas y velas derretidas. En el centro, había un cuenco lleno de agua turbia y lo que parecían ser fragmentos de caparazones de cangrejo. De repente, un sonido familiar lo sobresaltó, el mismo crujido que había escuchado en la morgue. La linterna iluminó el suelo, revelando cangrejos que emergían del lodo, decenas de ellos, moviéndose en dirección al altar. Retrocedió, pero sus pies se hundieron más profundamente. El crujido se intensificó, convirtiéndose en un murmullo colectivo que parecía emanar de todas partes. Roberto huyó del pantano, dejando atrás el altar y su contenido. Pero esa noche, en su casa, comenzó a sentir una extraña sensación en su garganta, como si algo se moviera dentro de él. Frente al espejo, abrió la boca y vio, en el reflejo, una pequeña pinza asomándose desde el fondo de su garganta. El cangrejo que había extraído del cuerpo de Vincent no era el único. Había algo más grande, más antiguo, acechando en el pantano. Y ahora, Roberto también era parte de su juego. Meses después, Clara encontró las notas de Roberto. En ellas, describía sus descubrimientos y su creciente paranoia. La última entrada era breve. El pantano me llama. No puedo resistirme. Nunca se volvió a saber de él. El caso del tío Vincent quedó archivado como un misterio sin resolver. Pero para quienes trabajaron en la morgue, el recuerdo del cangrejo y su inquietante presencia nunca se desvaneció.
Cada vez que el viento soplaba desde el pantano, juraban escuchar el crujido de pinzas y el murmullo de algo que no pertenecía a este mundo. Pistola enterrada. El hospital St. Mary's siempre había sido un lugar de rutina y silencio, especialmente en la morgue. Los pasillos, iluminados por una luz tenue, parecían alargarse interminablemente, y el eco de los pasos era el único sonido que acompañaba a los trabajadores durante las noches. Marcos, uno de los empleados más antiguos, conocía cada rincón de ese lugar. Con 20 años en el oficio, pensaba que nada podía sorprenderlo, pero esa noche iba a ser diferente. Había recibido el cuerpo de una mujer identificada como Clara Fuentes, de 34 años. Su muerte había sido catalogada como un infarto fulminante, pero lo que llamó la atención de Marcos fueron las circunstancias en las que fue encontrada. Sola en un motel, sin identificación y con una expresión de puro terror congelada en su rostro. La policía no había encontrado signos de violencia ni evidencias que indicaran un crimen. Sin embargo, algo sobre ella lo inquietaba. Marcos comenzó el proceso de preparación para la cremación. Era un procedimiento que había realizado cientos de veces. Revisar el cuerpo, asegurarse de que no hubiera implantes metálicos o dispositivos que pudieran causar problemas en el horno, y registrar cualquier anomalía. En el caso de Clara, todo parecía normal. Aún así, esa sensación de incomodidad no lo abandonaba. Mientras colocaba el cuerpo en la bandeja metálica, Marcos sintió un escalofrío que recorrió su columna. Era como si algo invisible lo estuviera observando. Se sacudió el pensamiento y se convenció de que era producto de su cansancio. Activó el mecanismo que trasladaba la bandeja al interior de la cámara de cremación y cerró la pesada puerta con un sonido seco. El horno comenzó a calentarse y el característico zumbido llenó la habitación. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un estruendo desgarró el aire. Marcos se sobresaltó, su corazón latiendo desbocado. Era un sonido que no había escuchado nunca en su carrera, un disparo. Antes de que pudiera reaccionar, un segundo disparo resonó, seguido de un tercero. Los impactos hicieron eco en la sala y la puerta de la cámara vibró violentamente. Marcos se paralizó, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. De repente, el panel de control comenzó a emitir alarmas, indicando un fallo en el sistema. Reuniendo el poco valor que le quedaba, Marcos se acercó a la puerta del horno y la abrió lentamente. El calor y el humo lo obligaron a retroceder, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Entre las llamas, algo brillaba, una pistola parcialmente fundida. Cerca de ella, fragmentos de lo que parecían ser balas deformadas por el calor estaban esparcidos por la bandeja metálica. El cuerpo de Clara, o lo que quedaba de él, había sido destrozado por los disparos. Marcos llamó de inmediato a su supervisor y a las autoridades. La morgue se llenó rápidamente de policías, peritos y curiosos, todos intentando entender lo que había sucedido. El arma encontrada era un revólver compacto, oculto dentro del cuerpo de Clara. El calor del horno había provocado que las balas se dispararan, creando una escena que nadie podría olvidar. Las investigaciones posteriores revelaron que Clara había estado involucrada en actividades criminales. La pistola había sido introducida quirúrgicamente en su cuerpo
probablemente como parte de un intento desesperado por ocultarla. La teoría más plausible era que había sido obligada a hacerlo, quizás bajo amenaza, y que su muerte fue resultado de las complicaciones de ese procedimiento clandestino. Sin embargo, lo más perturbador del caso no fueron los hechos revelados por la investigación, sino los eventos que siguieron. Marcos comenzó a notar cosas extrañas en la morgue. Las luces parpadeaban sin motivo. Las cámaras de seguridad registraban sombras que se movían en los pasillos vacíos, y en varias ocasiones juró escuchar disparos en la distancia. Una noche, mientras revisaba los informes en su oficina, escuchó un golpeteo suave en la puerta. Al abrir, no encontró a nadie, pero sobre su escritorio había una bala intacta y reluciente. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero no mencionó nada a sus colegas, temiendo que lo consideraran loco. Días después, durante un turno nocturno, Marcos decidió revisar las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó helado. Una figura femenina caminaba por los pasillos, tambaleándose como si estuviera herida. Su rostro era borroso, pero su silueta coincidía con la de Clara. En un momento, la figura se detuvo frente a la cámara, levantó una mano y señaló directamente hacia él. El terror lo paralizó. Sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. Reunió el valor para regresar a la sala de cremación, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Al entrar, encontró la puerta del horno abierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado con llave. En el interior, la bandeja estaba vacía, pero sobre ella había una palabra escrita con cenizas: secreto. Desde esa noche, Marcos no volvió a ser el mismo. Abandonó su trabajo en la morgue y se mudó lejos del St. Mary's, intentando dejar atrás los recuerdos de lo que había vivido. Pero el pasado no lo dejó escapar. En ocasiones, encontró balas en lugares insólitos, en su auto, en su buzón, incluso en su cama. Y cada vez que las veía, sentía el eco de los disparos resonando en su mente. El caso de Clara Fuentes quedó registrado como uno de los más extraños en la historia del hospital. Para algunos, fue una simple coincidencia. Para otros, una advertencia de que incluso en la muerte, las personas pueden guardar secretos oscuros y peligrosos. Pero para Marcos, fue un recordatorio de que hay cosas que no se pueden explicar, cosas que se quedan contigo como un eco interminable en la oscuridad.